Ramiro Calle, voy a contar un poquito muy brevemente, porque lo más importante es todo lo que nos tienes que aportar, cómo te conocí. Yo realmente conocí a Ramiro Calle a través de la biografía del Buda, porque por entonces me había convertido al budismo y a través de un libro que luego te voy a decir una frase que me impactó y que lamentablemente no recuerdo qué libro es y espero algún día encontrar. A partir de ahí, de mi búsqueda, ¿verdad? Cayó en mis manos el fakir. Y cuando leí el Fakir dije, yo quiero esto. No, no quiero otra cosa en mi vida. Yo quiero vivir estas sensaciones. Así que, aunque mucha gente no se lo cree, dejé mi trabajo de recursos humanos, director de recursos humanos en una multinacional, y me dediqué al yoga. Pero me obsesioné con este hombre, me obsesioné con conocer a Ramiro y estuve detrás de él en el año 2007 y esa fecha es importantísima para mí. Estuve pues cerca de 6 meses o 7 meses llamándote por teléfono. Conseguí finalmente que los viéramos junto con Luisa en Marbella, en un hotel. Me dio un abrazo que recordaré toda mi vida, sin ningún tipo de duda. Un abrazo de esos de verdad, un abrazo de esos que os comentaba que debían de ser de 20 segundos, para mí fue una eternidad. Y lo primero que me dijo fue darme una cachetada y me dijo, pobre de la mujer de la que usted se enamore, porque no tiene fin. No se rinde hasta que la consiga. Y ese año fue importantísimo para mí, Ramiro. No solo porque me di cuenta de que por fin había encontrado la ruta, la ruta del mapa del tesoro, ¿verdad? Sino porque ese año conocí a esta mujer que está aquí detrás, que es Chester. La conocí en otras circunstancias. Conocí a uno de mis muy pocos amigos, que es Orencio, ¿verdad? Conocí a una mujer que hoy iba a venir, pero que no ha podido, una periodista que fue la primera que me sacó en televisión, dándome la oportunidad de promover el congreso de yoga por el cual había tan insistentemente perseguido. Y conocí a Gema, que se encuentra ahí, que es sin duda mi mano derecha y mi mano izquierda. Entonces, a esas personas, Alejandra, Gema, Chester, Orencio, indiscutiblemente tú como Big Bang de esta situación sucedió en un tiempo y espacio muy preciso. Y siempre me has acompañado, Ramiro. Lamentablemente tuve que acompañarte en tu muerte, uno de los momentos posiblemente más dolorosos de mi vida, que afortunadamente te decidiste aferrar a esta vida, porque si mis padres me dieron la vida, tú me diste el sentido de la vida. Y tú estuviste presente el día en que yo agonizaba y también tuve ese encuentro con la muerte, ese encuentro inevitable al que tarde o temprano llegaremos. Por esa frase de ese libro que lamentablemente no recuerdo, y mientras agonizaba en un hospital en Managua por culpa del atentado que había sufrido, recordé única y exclusivamente una frase que había leído, que era de autoautoría. En esta vida morimos tantas veces que lo de menos es morir. Y me entregué muy apaciblemente a desaparecer y unirme al infinito. Pero me aferré a la vida porque creo que todo tiene un motivo, que todo tiene un objetivo y que ese motivo y ese objetivo se encuentra a lo mejor en una décima de segundo donde comprendes el porqué. La pregunta, Ramiro, si me permites, la primera pregunta es, ¿qué es lo que a ti te hizo quedarte en esta vida? En realidad, yo creo que hay una serie de fuerzas que escapan a nuestro control consciente, que nos inducen o nos conducen a tomar determinaciones que no son lógicas, que no son racionales, que no pasan por el filtro de lo conceptual, sino que van más allá de todo ello, que podríamos decir son paradójicas, son alógicas o son intuitivas o son de un orden muy superior al puramente cerebro-conciencia. ¿Qué es lo que en ese momento me llevó a quedarme, a aferrarme, como tú dices, aunque Buda decía que el apego a la vida también hay que superarlo? Pues no lo sé, sinceramente. Esas potencias del alma que en ese momento tomaron
esa determinación cuando yo ya en parte había desencarnado. Y siempre hay un aprendizaje o se renueva ese aprendizaje cuando de pronto hemos visitado la orilla blanca. Yo creo que lo que es un aviso o lo que nos hace es vivir de primera mano lo que decía Buda, que la enfermedad, la vejez, la muerte son mensajeros divinos en el sentido que nos invitan a despertar, nos invitan a ir más allá de la conciencia ordinaria y conectar con otro tipo de conocimiento más liberador o más transformativo. Se sacan muchas enseñanzas de estos tres mensajeros divinos si realmente uno los sabe reinterpretar, uno lo sabe poner al servicio de la propia evolución interior. Cuando tú te metiste en el yoga, y aunque yo conozco tu biografía, no hemos comentado muchas veces, sin embargo, no había en ti ningún tipo de crisis existencial. Eras además, eh, em, eras casi un prepúber, vamos, no creo que fueron con 17 años, en un pleno adolescencia. ¿Qué es lo que te llevó? ¿Qué inquietud te removió tanto como para buscar una senda tan adulta como sin duda es el yoga? De alguna manera yo siempre era un niño profundamente insatisfecho, buscando un sentido, me atrevería a decir que el sentido del sentido, quería encontrar una razón para estar en este mundo y tratar también de descubrir si yo jugaba aquí alguna función o algún papel o era simplemente la ley del más puro accidente. Esa inquietud mía tan profunda me llevó a conectar cuando tenía 15 años precisamente con un gran amigo mexicano que se llamaba Rafael Masciarelli. Era un hombre de grandes conocimientos. Le conocí en una academia de judo y él conocía a fondo el zen, el tantra, el yoga, el budismo y empezó a iniciarme en todas estas prácticas cuando yo tenía 15 años. Y así, pues desde ahí empecé a indagar, luego fundé una academia de yoga por correspondencia que se llamaba Asana, luego di clases a domicilio a diferentes personas en Madrid y finalmente yo con la que entonces era mi mujer, Almudena, una enorme profesora de yoga y gran traductora, iba a abrir con ella una librería de orientalismo, pero finalmente se dieron una serie de circunstancias, cambiamos ese plan por el de abrir un centro de yoga y gracias a la generosidad de mis padres, a la generosidad de mis hermanos, encontré ese local en el que seguimos estando desde hace 53 años en la calle Ayala 10, que curiosamente en los años 40 había sido un nido de espías de todo tipo, pero también de la Gestapo, y que en mi edificio tenían una fábrica, le llamaban así la fábrica de las lanas, etcétera, pero que era simplemente una oficina de la Gestapo. Y por toda esa zona se estaban moviendo siempre estos individuos de la Gestapo y espías de otros países. Ramiro, siempre me ha llamado la atención de que una disciplina de tantísima autorrealización y de tanta liberación y de tanta búsqueda espiritual, me ha llamado mucho la atención de que sus orígenes han estado como muy rodeados, al menos aquí en Occidente, ¿verdad?, de los personajes más oscuros porque grandes pensadores, el mismo Mircea Eliade, del cual, como tú bien dices, su libro Yoga, Inmortalidad y Libertad es un libro para toda la vida, tuvo que huir de Europa cuando ganaron los aliados, porque era un filonazi. Julius Evola, por ejemplo, un gran ocultista y un gran investigador del Tantra y del orientalismo y de la magia, ¿verdad? Fue ministro de Mussolini. Los primeros contactos con el tibetanismo cuando no existía medios como Internet o Google o Wikipedia, fueron a través
de personajes muy oscuros. Hay que verlo desde el enfoque, desde el punto de vista de esa desmedida codicia de poder que tiene el ser humano. ¿Por qué se ha indagado tanto en demiurgias, en magias, en ritos esotéricos, en el Tantra, por ejemplo, en una búsqueda desesperada de poder? Porque en Oriente se nos han abierto dos caminos: el camino del corazón, de la verdadera espiritualidad, y el camino del poder. El camino del poder es que relega de alguna manera el camino de la sabiduría, el camino del conocimiento, para buscar todo tipo de herramientas que potencien el poder interior. Y entonces se recurre desde el camino secreto de los mantras o los yantras, que son diagramas geométricos para la concentración y que se llegan a utilizar para destruir a enemigos o conseguir fines muy oscuros, y se utilizan muchas técnicas que en la apariencia por lo menos nada tienen que ver con lo puramente espiritual. ¿Qué sucedió? Que gobiernos como fue el de Hitler, en esa búsqueda de poder, de querer dominar, empezaron a indagar también en estas esotéricas, en estas fuentes esotéricas de la India y sobre todo del Tíbet, porque no hay que olvidar que el budismo tibetano está cargado por todas partes de esoterismo. Y Hitler tenía un cuerpo de investigadores de estos temas. Se dice que era visitado por lamas, por gurúes de la India, etcétera, pero todo buscando no sabiduría, no amor, no conocimiento, sino todo lo contrario, esa vía descarnada del poder y de someter a las otras criaturas. Acabo de finalizar, pero hace unos días, un libro de Tantra para la editorial Kairos. Yo tenía escritos ya 4 o 5 libros de Tantra, pero este me ha permitido profundizar muy a fondo, y te confieso, Víctor, que he quedado verdaderamente espantado, y subrayo, espantado, porque hay una parte en el Tantra que es realmente oscura y ríete de las prácticas mágicas, rituales, esotéricas, orgiásticas de Europa o de Occidente. Y este lado tan oscuro del Tantra, de alguna manera a uno le sobrecoge, porque es que te das cuenta de que ahí, en esa parte del Tantra, no hay nada de espiritual, no hay nada de iniciático realmente. Todo es una concatenación de rituales para conseguir poder, pero a veces poderes tan, digamos, básicos como eso, el poder perjudicar a una persona que no te agrada, u otros similares, pura y descarnada magia. Y ese tantra es el que de alguna manera se absorbió en el movimiento neotántrico. Y llamo el movimiento neotántrico a ese tantra propiciado por los beatniks, los hippies y la luego llamada nueva era, donde en realidad no se busca nada espiritual, no nos engañemos, nada es nada. Lo que se busca es una serie de rituales, de ceremonias mágicas para poder apoyar las tendencias egoístas de la persona. Viene, pero quizás venga esto de bastante antiguo, porque ahora que has mencionado la nueva era, que realmente no es tan nueva, porque ya Blavatsky, ¿verdad? Y el coronel Olot en su día ya fueron padres de ese enredo, de ese ovillo de colores que, en lo que metieron absolutamente todo: yoga, budismo, magia negra, magia blanca. Pero resulta que esto es de 1900 y antes de la Primera Guerra Mundial, que creo que fueron los que trataron de deificar
a ese grandísimo pensador que fue Krishnamurti, el gran gurú antigurú, que posiblemente sea, como bien sabes, el único gurú al que guardo cierto respeto, precisamente por ser contra ese grado de sumisión que exige o que exigían los gurús. Se cuenta y parece que son fuentes muy fidedignas que unos meses antes de morir Krishnamurti, en una reunión de carácter privado, él confesó: si ahora yo supiera que en alguna parte del mundo está Buda, iría corriendo hasta él, me sentaría a sus pies a escuchar sus enseñanzas. Esto conecta en realidad a Krishnamurti con el pensamiento auténtico, genuino de Buda, lo que es el budismo de viejo cuño, el Theravada. Y eso demuestra también aquello que decía Buda cuando le pedían, le solicitaban que nombrara un sucesor cuando iba a morir. Él siempre dijo: no, no hace falta nombrar un maestro, porque el maestro es la enseñanza. Pero luego, con motivo de todo este movimiento de la penetración del yoga y el pseudo yoga y el culturismo yoga en Occidente, empezó a revaluarse en exceso la imagen, el factor del gurú, y se dejó que todo ello se contaminara por la superstición más burda. Y con respecto a los gurús, en el yoga ha habido una enorme superstición. Se les ha considerado dioses cuando, no nos engañemos, el 90% estaban mucho más cerca de ser diablos que de ser dioses. Afortunadamente, para mi gusto, ¿verdad? La imagen del gurú ha decaído rápida. Es decir, se dice que los años 70 eran los años del mal gusto, no solo en el vestir, sino también en la forma de cierta vida que solo desde un punto de vista muy romántico podemos comprender. Pero es verdad que los años 60 70 cuando llega el yoga en una grandísima expansión y agarra a todos estos rockeros, ¿verdad? Y gente muy popular, lo empezaron un poco como a deformar y a crear casi un movimiento muy sectario. En los Estados Unidos fue tremendo, duró, por ejemplo, el efecto Osho. ¿Verdad? Que terminó aquello incluso que crearon hasta envenenamientos masivos y bueno, terminó como el Rosario de la Aurora el tema. Afortunadamente tú has conocido a maestros o llamémoslos o gurús, ¿verdad? Bastante fidedignos. Por ejemplo, Muktananda, si no me equivoco. Creo que también entrevistaste a Sarada Devi. ¿Verdad? De todos aquellos, ¿cuál es el que más te impactó, el que más te llegó, el que Bueno, de más alguna manera humanamente te enseñó? yo tengo que confesar y precisar que de alguna manera yo me he sentido infinitamente más cerca de los mentores, de los maestros budistas que conocí, muchos en Sri Lanka, que los que he conocido en la India. Porque en este sentido el budista es más llano, es más directo, no necesita investirse de toda esa aureola mágica y supersticiosa del gurú. Entonces he estado siempre mucho más cerca de maestros como Nyanaponikatera, Naradatera, Ananda Maitreya, Kasapatera y tantos otros, lo que no quiere decir indudablemente que durante muchos años estuve en la India persiguiendo toda clase de gurús, pero no solo gurús hindúes, no solo gurús del yoga, sino también gurús jainas, también gurús sikhs, gurús del Sankhya. Me dedicaba a buscar y buscar y rebuscar toda clase de mentores y sabios y anacoretas y ermitaños que pudieran transmitirme enseñanzas. Por eso me llamaban un poco
digamos, sabueso de los gurús, como si yo estuviera cazador de hombres santos, me llamaban en algunos medios, y era cierto porque allí donde me enteraba que había un hombre o una mujer de carácter espiritual, acudía a entrevistarla, como hice con Ananda Maji, por ejemplo, o con tantas otras gurús masculinos, gurús femeninos. Pero, Víctor, lo que sí es importante es desenmascarar lo que llamaríamos los neos, neo-yoga, neo-tantra, neo-vedanta. Todo eso hay que desenmascararlo, neo-zen, porque es que no tienen nada que ver con los núcleos, con los orígenes de las verdaderas enseñanzas. Las hemos totalmente tergiversado, desdibujado y muchas veces prostituido para rentabilizarlas. Dicen que cuando el dinero habla no entiende de gramática. Y algo que llevo un tiempo dándole vueltas a la cabeza es como aquellas personas eh, que de algún modo nos dedicamos a paliar los efectos del estrés, que nos dedicamos a comprender que es posible otra forma de vida más, con una menor logística marcada por los intereses. Sin embargo, somos los más estresados, porque muchos de nosotros, aquí tenemos varios casos, ¿verdad? Tienen que llegar a final de mes de algún modo. Es decir, a lo mejor no tienen el número suficiente de alumnos. A lo mejor sacan un buen producto, un buen proyecto y resulta que el local de enfrente se lo imitan. A ti te han llegado a imitar el nombre. Me acuerdo que me comentaste una vez que había un señor que se hacía llamar Ramiro Calle que iba recorriendo Argentina. No, Víctor, Víctor, hace unos días ha surgido algo mucho más grave. Me han robado totalmente, me han usurpado mi identidad, mi personalidad, todo. Una página pirata se ha dedicado ahora a anunciar en comunicación con Booking, lo cual no quiere decir que Booking esté inmerso en ello, pero se deja creer. Esta página pirata está constantemente ahora en Internet anunciando que yo estoy moviendo viajes para dar enseñanzas de relajación, de bienestar, de sosiego. A la página la llaman Ramiro Calle, sacan decenas de hoteles y en todos los hoteles sale debajo Ramiro Calle, y luego con la inteligencia artificial han cogido textos para promover todo ello como unas vacaciones de serenidad y de sosiego. De todo eso no tenía la menor idea hasta que llegó un alumno al centro de yoga y me dijo, mira Ramiro, lo que están haciendo. Claro que en todo eso, lamentablemente estoy muy, muy acostumbrado y hay que aplicar aquello de ser como un muerto ante los halagos y los insultos. A lo largo de estos años, al haberme convertido a mi pesar o inesperadamente en una marca, ¿qué sucede? Empieza todo el mundo a querer manipularte o utilizarte o instrumentalizarte. Surgen una gran oleada de personas adorables y buenas de corazón, pero también una oleada de personas pues que tienen envidia o sienten enemistad o se sienten criticadas por hablar del neo-yoga y del yoga falsificado, lo que fuere. Entonces, a lo largo de todos estos años he tenido que bregar mucho, Víctor, con infundios de todo tipo, con todo tipo de calumnias, de difamaciones, pero hasta grados increíbles. O sea, como que de repente yo aparezca con una foto inmensa en Internet poniendo debajo, soy Ramiro Calle, consumo farlopa, voy con toda clase de niñas pequeñas, me voy a Tailandia, tal.
Y aparece eso durante años en Internet cuando por fin llega al juez años después, el juez dice, no, no pasa nada, da igual, parodia y lo deja. Esto repetitivo, una persona que no cabe duda, por ejemplo, de que no sé si te ha llegado a ti, porque ha llegado a media España, media Hispanoamérica, una carta reproducida en, vamos, en fotocopia, cientos, miles, 4 folios que han enviado a todas las editoriales, a todos los centros de yoga, a todos los periodistas, poniéndome, imagínate, con toda clase, claro, de infamias. Entonces, cuando uno se convierte, repito, a pesar de uno, en una marca, esto es inevitable. Por todos lados surgen voces que te apoyan, voces que te critican, que difaman o que te insultan sin el menor respeto. Pero son las redes, o hay que no estar nunca en redes, o si uno quiere ser visible para difundir, entonces siempre se está en este percance, en este riesgo. ¿Y cuál sería el antídoto para que precisamente personas que se dedican a esa liberación no tuvieran que vivir los efectos de ese estrés o de ese mal cuerpo que puede dejar algo como Actitud, actitud? actitud mental, eso es la actitud mental. Es que, claro, hoy en día el yoga se ha vuelto muy competitivo entre profesores. Por ejemplo, todos estos macrocentros de yoga que en realidad son una degradación de centros de gimnasia que ahora se utilizan como centros de yoga, pues todo eso es que de alguna manera a muchos honestos profesores de yoga que contaban con su pequeña academia, les ha sometido a un enorme estrés. Y luego, por otro lado, es que hay más profesores que alumnos en yoga, ¿eh? Más profesores que alumnos. ¿Qué sucede? Que muchas personas que tienen la expectativa y la buena intención de querer vivir modestamente, aunque sea modestamente del yoga, no lo consiguen y eso les causa angustia, estrés, más si han solicitado previamente un crédito para poder abrir un local y así sucesivamente. Entonces, cuando el yoga se ha convertido también en una herramienta de consumo, pues todo ello es inevitable, salvo que la persona tenga ese poder de cambiar su actitud mental. Bueno, ante todo, Ramiro, decir que qué gran privilegio que estos tres libros que escribimos, que son libros autobiográficos, como bien sabes, donde meditan los árboles, Sí, Busca de la Perla Azul y El Camino de la Hormiga, que tuvimos dos editoriales que lo sí, publicaron, ¿verdad? Decidiste muy coherentemente donarlos a todos los practicantes de forma gratuita. Y que sí. muy en breve mi equipo y yo estamos creando ese nuevo PDF para y buscar aquellos enlaces en los cuales todo practicante de yoga pueda adquirir este grandísimo conocimiento que volcaste en No esas... que volcamos, pluraliza que volcamos. Yo es que era muy curioso. Lo mío fue hacer preguntas y tú encontraste la respuesta. Así que lo sepan todos los practicantes que estos tres libros a partir de ahora pertenecen ni más ni menos que al mejor espíritu que puede ser, que sea el del buscador, sin ningún tipo de coste y a través de distintas redes, de distintos medios, los haremos llegar. Me preguntaba María, ¿verdad? Ella tenía una pregunta y era la siguiente. Me decía que qué característica, habilidad o rasgo de carácter tiene que tener un profesor de yoga, un maestro de yoga, un profesor, alguien que difunda este camino. Lo primero es utilizarse a sí mismo un poco como un laboratorio viviente donde practicar, experimentar, indagar todo aquello que luego va a trasladar a las otras personas. Luego lo esencial es la práctica, es la experiencia y luego la capacidad del mentor, del preceptor, de conectar bien, de empatizar con el alumno y saber
realmente ver qué es lo que el alumno necesita, porque muchas veces el mentor solo se percata de lo que él necesita, pero hay que ponerse en el lugar del alumno y saber qué necesita el alumno para que yo pueda orientarle en su práctica y en su experiencia, pero sobre todo práctica, práctica por parte del mentor. Patricia, Patricia, grandísima practicante y profesora, por supuesto, se preguntaba qué tipo de yoga físico empezaste a practicar. ¿Dónde aprendiste ese yoga, el Hatha Yoga? ¿Y qué tipo Bueno, de yoga era? yo tuve la gran fortuna, primero, de que mi madre, María del Mar, fue mi primera gurú y siempre me preparó para adentrarme en todas estas técnicas de autodesarrollo y evolución, no solo el yoga, el zen, el budismo y otras. Pero he aquí que por aquel entonces, estamos hablando del año 60 y algo, 1960 y algo, abrió en Madrid, en las afueras de Madrid, un mentor de Hatha Yoga, su centro de yoga. Él se llamaba Kapala Darasanna Roy. Mi madre comenzó a recibir clases con él y después me llevó a mí también y estuve recibiendo clases de Hatha Yoga con él, que en realidad solo se centraban en asanas. O sea, es curioso porque siendo un maestro hindú, pues aquí comenzaba ya en cierto modo la degeneración del verdadero sistema del yoga, solo practicábamos asanas, nada más. Pero eso ya me sirvió para ir poco a poco familiarizándome con las técnicas de las posturas del yoga. Luego a esa práctica añadí la de los mudras, bandas, satkarmas y otras. Yo he sido siempre muy aficionado a los mudras y bandas porque considero que es la manera de sacarle todos sus potenciales al pranayama. Aplicar durante los ejercicios respiratorios el mula bandha, el uddiyana bandha, el jalandhara bandha es una manera óptima de absorber toda la energía del pranayama. Luego, cuando empecé a viajar a la India, pues claro, en la India también iba a clases de diferentes sistemas de Hatha Yoga. Es curioso porque había en la India una tendencia entonces a que, aunque la clase de asanas durara un cuarto de hora, el entrenamiento de calentamiento duraba tres cuartos de hora. O sea, se le daba una importancia enorme al calentamiento del cuerpo antes de la ejecución de los asanas propiamente dichos. Orencio me preguntaba que cuál es la pregunta más significativa que le has hecho a uno de estos grandes maestros, a uno de estos grandes gurús, y qué coherencia encontraste en esa respuesta. Yo como un buscador consumado de realidades supremas, de encontrarle un sentido a la vida, de poder aplacar mi sed de insatisfacción metafísica, una de las grandes preguntas que siempre hice era ¿qué es la sabiduría? Esta pregunta se la he hecho a lamas, a yogis, a monjes budistas, a anacoretas, a sadhus. ¿Qué es la sabiduría? Muchos me contestaban que es ver las cosas como son, que es conectar con otro conocimiento que no es el conocimiento ordinario, que es poner los medios para que esta mente limitada, la mente intelectual, pueda dar un paso más allá y desarrollar un tipo especial de percepción que podríamos llamarle percepción yógica para distinguirla de la percepción ordinaria. Otra de las preguntas que hice constantemente, obviamente, es ¿cuál es el sentido de la vida? Y aquí Walpola Rajula, uno de los más grandes
especialistas budistas con un libro insuperable que se llama Lo que el Buda enseñó. Walpola Rájula, cuando le pregunté cuál es el sentido de la vida, me repuso de una manera contundente y directa: el que usted quiera dar. Porque indudablemente es que el mentor no es el que tiene que darle un sentido a la vida, a tu vida. Eres tú el que mediante tu práctica, tu autoindagación, tienes que encontrar el sentido de tu vida. Yo, gracias a ti, te he tenido contacto con una serie de personajes, algunos de ellos recientemente fallecidos, que han reformado mi vida, o que han enriquecido algunos aspectos de la vida, porque la reforma vino indiscutiblemente a través del yoga, al cual llegué sin ningún tipo de duda, como he recordado al principio, gracias a tus escritos. Jesús Quintero. Jesús Quintero es un hombre que me acompañaba toda la vida y, como sabes, tuvimos un proyecto común que nunca se pudo llevar a cabo. Otro fue Sánchez Dragón, que sé que tiene como cierta mala prensa, pero que a mí en particular me pareció siempre un hombre muy amable conmigo, muy cordial. Y muy posteriormente una entrevista que me hizo Isabel Gemio, pero todo provino siempre de tus orígenes. ¿Quién ha sido esa persona relevante aquí en España que a ti te haya marcado? Quien más me ha ayudado en España han sido, a veces yo creo sin proponérselo, querido Víctor, las editoriales. Y he hecho buenas relaciones con los editores. Ha habido editores con los que me he llevado muy mal, y tú lo sabes, como El perro y el gato, Sí. entre los que publicamos estas tres obras. Pero ha habido editores que me han apoyado incondicionalmente desde siempre, y gracias a ellos he publicado 250 obras que me ha dado lugar para difundir por todas partes, no solo en castellano, en inglés, en francés, en portugués, parte de mis obras. Luego ellos han sido como un hilo conductor que me ha ayudado a difundir mi obra, que es la obra del yoga. Claro, no es mi obra, es la obra del budismo, del yoga, del sufismo, del zen, de lo que son las más altas místicas, metafísicas en el cosmos. 250 libros y 101 viajes a la India. Me preguntaba Rosa que si te podía transmitir lo siguiente, del mismo modo que a Orencio le preocupaba cuál era la pregunta en la cual más coherencia habías encontrado, ella se preguntaba que cuál era la pregunta que más fracaso, que más amargura te había aportado en la respuesta de uno de estos sabios, ya sean budistas, yogis. Mira, lo que es el grueso de mis contactos, de mis conversaciones con personas espirituales en Oriente, se ha subsumido en dos obras mías: una, conversaciones con yogis, y la otra, conversaciones con lamas y sabios budistas. Ha habido preguntas de todo tipo: de meditación, de búsqueda interior, de resolución de conflictos internos, de cómo cultivar las funciones de la mente, preguntas de todo tipo. Pero hay una pregunta que al final nadie te la puede responder, porque tienes que respondértela tú. ¿Quién soy yo? Bichara y autoindagación, autoaveriguación. ¿Quién soy yo? Nadie puede responderte a esta cuestión. Eres tú el que, haciendo este trabajo de una ardiente investigación interior, puedas al final conectar con aquello que está más allá de la mente ordinaria, del pensamiento conceptual, y entonces rendir el ego para que se manifieste el ser. Me gusta recordar aquello de que lo que es bueno para el ego es malo para el ser. Tenemos eso siempre que tenerlo pendiente, y sin embargo siempre estamos dando de beber al ego y le robamos el agua a nuestro ser, que es lo más profundo. Porque es como si una persona está hablando siempre del caviar y nunca lo ha probado. Entonces, no es hablar de ello, es vivirlo y experimentarlo e indagarlo.
¿quién soy yo? Pero claro, esto queremos que llegue un maestro, un gurú, y te lo responda. Y esto no tiene solución a través de los conceptos o las palabras. Chester tenía una inquietud. La inquietud que tenía era que, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dado un alumno? Muchas, constantemente. El hecho de que a veces el alumno sea tan atosigante como puede llegar a serlo, y hay que saber surfear con esa situación de los alumnos excesivamente dependientes para, por un lado, no desairarles, pero por otro lado, no hacerles un mal si les haces todavía más adictos a la figura del maestro. Luego, un alumno, cuando es muy obstinado en la relación con el maestro, es un gran maestro, porque tienes que tener esa capacidad o habilidad de, por un lado, no dañarle nunca, pero por otro lado, no dañarle de una forma mucho más peligrosa, que es haciéndole un adicto al maestro. Tenemos todos en el mundo del yoga, cuando ejercemos la profesión de mentores, tenemos, yo diría, el deber insobornable de nunca hacer que nuestros discípulos se vuelvan adictos de nosotros, porque eso es el ego. Para el ego es muy bueno. ¿Cuántos alumnos, cuántos discípulos me siguen y me adoran y me encumbran? No, hay que saber ahí parar, y es mejor que un discípulo nos desprecie por no haber querido ceder a sus caprichos egocéntricos, a someterle y convertirle en un siervo de nuestro mensaje, nuestra personalidad. Emma un poco enlazaba con ello. Me preguntaba sobre el vértigo de vivir una vida no convencional, con lo fácil que es vivir siendo una persona, vamos a decir, común, sin que eso sea ningún tipo de desprecio, cuidado. Pero con lo fácil que es estar siguiendo un poco la corriente. ¿Por qué salirse de lo convencional? ¿No produce vértigo? ¿No produce cierta náusea, cierto mareo? De alguna forma, yo creo que todo yogi es un ácrata sin acrimonia, pero efectivamente no nos gusta el camino rigurosamente reglado. No nos gusta esa senda donde todo son normas que tienes que asumir como si fueras un cordero. No, hay que ir encontrando las propias sendas. Hay un adagio que escuché en la India hace muchos años. La senda sin senda es la senda. Podemos aprender de todos, podemos recibir enseñanzas, métodos, técnicas, pero al final todo eso hay que cocerlo dentro de nosotros para saber dónde está esa senda sin senda que es la verdadera senda. Luego, un yogi es un guerrero espiritual, un yogi no le gusta rendirse a lo convencional, incluso como decía Krishnamurti, es de mediocres buscar la reputación. Un yogi está más allá de todas esas simplezas que se cultivan en los aparatos eclesiásticos. Y vamos con las tres últimas preguntas. Me voy a reservar la última, yo, si no te importa. Una de ellas es de Sol, que se pregunta si el día 21 de septiembre volverás a Marbella al Congreso de Yoga que realmente siempre fue tuyo, aunque yo le pusiera la cara y la publicidad. Pero que realmente sin tu presencia todos sabemos que ese primer congreso que se hizo en España, porque por entonces no había congresos de yoga, fue gracias a tu presencia lo que llegó al pico de llevar hasta 3.000 personas, ¿verdad?, a sus distintas ediciones. Yo sé que no te mueve mucho de Madrid, por no decir No, que no te es que no mueve. me mueva de Madrid, ¿eh? Estoy dispuesto a coger hoy mismo un avión, irme a India, pero lo que he renunciado totalmente, querido Víctor, pero totalmente desde hace 3 años, es a los actos presenciales.
Hablando de Drago, Drago antes de morir me invitó a 3 congresos, a 3 seminarios. Los decliné. Su hija Yanta me llamó para invitarme a otro. También lo decliné. Desde hace 3 años que tomé esta firme resolución de no asistir a actos presenciales, las tentaciones, entre comillas, han sido mayores, congresos de todo tipo, etcétera. Pero no he cedido. Lo más que he hecho es que algunos congresos o seminarios que me han pedido que les asistiera online, lo he hecho, por supuesto, pero no actos presenciales. Yo tengo que decirte, Ramiro, que el brevísimo encuentro que tuvimos hace poquito en Madrid y que ya habías tomado esa resolución, de algún modo era una respuesta a eso que yo ya conocía, yo ya la conocía. Te he visto rejuvenecer increíblemente, o sea, es que te he visto, vamos, hecho un muchacho, te he visto con otro tipo de fuerzas. Te recuerdo en un año en el cual es que cada mes visitábamos distintos puntos del país, desde hasta 3 y 4 conferencias Efectivamente, distintas en un solo mes y así nos tiramos la friolera de un par de años. otro tiempo, otra época. Durante mucho tiempo recorrimos juntos España de norte a sur, de este a oeste, dando seminarios, conferencias, congresos. Es cierto, pero es como el río. El agua pasa, el agua discurre y es otra época. Es como cuando la gente en el centro de yoga ve mis fotos de cuando tenía 30 años haciendo las posturas más acrobáticas y me dicen, ¿las sigues haciendo? Siempre digo, otra época, otro tiempo. Hay que saber asumir los problemas físicos, el deterioro físico que inevitablemente surge y que un yogi es tan delicado que puede vencer muchas cosas menos un virus o una bacteria, como tú El sabes. 21 de septiembre estarás presente de algún modo u otro, aunque no estés físicamente, pero sí en espíritu, porque ese será siempre uno de tus hijos del espíritu, No, pero si unido a los además 250 libros. yo parte de mis mejores momentos los he pasado contigo recorriendo España y asistiendo a este congreso que ha adquirido merecidamente tanta celebridad y tanto prestigio. Así que de alguna manera, con que me tengas en algún lado de tu materia gris, me basta. Yo te puedo asegurar que la mejor parte de mí, que quizás no sea mucha, pero la mejor parte de mí ha provenido gracias al contacto que tuve contigo. Eh, Muchas. Bau te tenía una pregunta y es una pregunta bastante interesante que es la evolución del yoga tanto en Occidente como en Oriente. ¿Cuál crees? ¿Qué puedes prever? ¿Cómo va a evolucionar el yoga en ambos mundos? Que realmente, aunque todos seamos uno, o eso dicen, yo no lo creo mucho, pero en ambos mundos, ¿cuál crees que va a ser la evolución? Porque tenemos unos matices extraordinariamente desmarcados, o extraordinariamente marcados los propios. Es que el problema es que se le llama yoga a lo que no es yoga. Entonces hay personas que llevan practicando 20 años yoga y lo que no saben es que nunca han hecho yoga. Claro, este es el problema. Ellas llevan 20 años diciéndole a sus amigas, a sus familiares, practico yoga, pero nunca han practicado yoga. Practican otra cosa. Es como el que está jugando siempre a las damas, al juego de las damas, pero él está convencido de que está jugando al ajedrez. Mientras uno sea capaz de ver con claridad qué es el yoga, qué no es el yoga, es muy difícil optar por el verdadero yoga si uno quiere hacerlo, porque ahí está el yoguismo. Hay infinidad de corrientes yoguísticas. Si tú quieres practicar yoguismo, fenomenal. Nadie te lo impide, pero no te creas a ti mismo ni hagas creer a los demás que estás practicando yoga. La evolución del yoga pues dependerá exclusivamente de los practicantes de yoga y de los profesores de yoga. Afortunadamente, cada día hay más profesores ya de yoga que están tratando de reconectar
con la quinta esencia, la médula de la médula del yoga. Y en este sentido, el catedrático de Tantra, Pío Filippani Ronconi, que le entrevisté varias veces en Roma, él decía que le cabe a Occidente el privilegio de poder redescubrir el auténtico yoga y pasárselo a la India. Él decía que quien puede restablecer el verdadero yoga en la India es precisamente el occidental, porque no se deja llevar tanto por la devoción, por la superstición, por ideas metafísicas de todo tipo, sino que va directamente a lo que es el yoga. Un ejercitamiento físico, mental, emocional, para transformarnos y para lograr que la mente pase de un estado de nesciencia o ignorancia a un estado de sabiduría. Luego depende de ti, depende de mí, depende de todos los que estamos, qué vamos a hacer con el yo. Puede cada vez involucionar más o puede empezar a evolucionar. Siempre has sido una persona, que, Ramiro, que con muy pocas palabras has aclarado mucho. Yo también te tengo una pregunta, como maestro, como hermano, pero sobre todo como amigo. Y es una pregunta que no me tienes que responder ahora, y es cuándo nos vamos a ir a cenar juntos de nuevo a un restaurante italiano, cuando suba a Madrid, qué día me reservas para tener esas muchísimas preguntas en las que yo te sigo atosigando. Agradecerte infinitamente el tiempo que nos has dedicado, el don que tú tienes de aclarar las cosas y de dejarlas tamizadas y de dejar esa claridad de ideas, debe ser difundido. Por eso tenemos este canal que vamos a hacer, por eso tenemos estos medios de impartir estas enseñanzas. Y voy a terminar de las muchas anécdotas que he tenido contigo. Voy a terminar con una cuando yo me dije, este hombre realmente es esclarecedor, es un despierto, ¿verdad? Está muy cerca del Buda. Resulta que yo me había comprado una cámara de fotos para uno de los encuentros de estos en Marbella. Y yo, vamos, parecía el reportero dicharachero de Barrio Sésamo, tomándole fotos en todo lo que hacía, tomándose un café, respondiendo a un alumno, firmando libros, cientos de fotos que le tomé. Y según te estoy acompañando, no te acordarás, a la estación de tren, descubro que pierdo la cámara, que no la encuentro. Y yo entro rápidamente en mi desesperación. Mi cámara, la cámara con la cual he tomado tantísimas fotos, la cámara que compré para este momento, Ramiro, que la he perdido, que no la encuentro. ¿Y sabes lo que me respondiste? ¿Qué hacemos? ¿Sufrimos? Y desde esa anécdota, algo que solo eran 3 palabras, es algo que puedo garantizarte que me lo aplico prácticamente a todo. Aun en situaciones, vamos a decir, dramáticas, todos vivimos, cada uno entiende el dolor de forma muy personal, pero en situaciones difíciles, cada vez que yo me encuentro con cierta angustia, me recuerdo la cámara y me pregunto, ¿qué haces, Víctor? ¿Sufrir? Pues voy a decir algo, Víctor, que quiero hacer público, aunque ya lo he hecho en otras ocasiones. Eres un inmenso escritor. Gracias. No debes dejar de escribir, pero no escribir solo de yoga o de espiritualidad o de budismo, de zen o de lamaísmo, no. Escribir de la vida, de tus experiencias, de tus sentimientos más profundos, porque tienes un don, y lo he hablado siempre con nuestro común amigo Antonio García, tienes un gran don y te expresas de una manera intimista, profunda, de ser a ser, así que debes cultivarlo. Por eso estoy ilusionado, si es que se puede estar ilusionado de algo ya a mi edad, de que esos 3 libros estén al alcance de todas las personas. Así será, Ramiro. Te agradezco tus palabras.
Me tienes en mucha más estima de la que realmente merezco. En cualquier caso, podré escribir muy bien, pero cuando se me conoce en persona, realmente la versión es otra. No, es una broma. O no es broma, no lo sé, que te lo digan ellos. En cualquier caso, te puedo garantizar, y te lo digo de corazón también, de verdad te lo digo, con esa devoción que tengo a la amistad y al profundísimo amor que te debo, que mis mejores experiencias, las que más me han hecho crecer, no solo han sido mis grandes errores, sino ha sido el grandísimo acierto de tenerte siempre al lado, bien pegado a ti, respondiéndome a mis inquietudes, a mis dudas, a mis sufrimientos, o bien simplemente leyéndote en esos 250 libros que has escrito a lo largo de tu vida y que son inconmensurables. Me acompañaron el día que renací en este camino como ser y me acompañaron el día que tuve que renacer a la vida y que me ha convertido en un hombre de 56 años, pero que realmente su biografía es la de un niño de 8. Porque como Pues, bien sabes, después de esa situación, toda mi memoria se fue destruida. No tengo amnesia retroactiva. Pero sin embargo, algo, fíjate cómo es la mente, Ramiro, tus grandes enseñanzas y muchas de las cosas que me han pasado, nunca las conseguí perder. Se quedaron ahí. Y fueron las primeras palabras que yo pronuncié cuando volví a la consciencia. Ramiro Calle, tú ¿dónde? eres, tú como buen yoga pirata, eres un representante de lo que se llama la sabiduría loca en el yoga y en el hinduismo, y lo sabes, que es ir más allá de las reglas convencionales para que pueda aflorar otra manera de percibir, de ser, de sentir, que no estemos sometidos al borreguismo en que está sometida la mayoría de la humanidad, tristemente. Ramiro, te quiero muchísimo, te quiero de corazón. Por favor, vamos a despedirnos todos de él con un Bueno, muchas abrazo gracias por enorme. todo. Un Muchísimas gran gracias. abrazo para todos. Muchos Hasta besos y pronto. abrazos. Muchas Gracias, gracias. besos y abrazos a todos.